No, en serio, hace mucho calor. Hoy me vais a permitir, y los días sucesivos también, que no venga con el traje, chaqueta, corbata, porque es que me va a dar una lipotimia o algo. Estoy pasando mucho calor, encima yo sudo mucho, yo lo paso muy mal. Estoy agobiado. Me voy a secar un poquito, porque encima no lo puedo evitar. Cuando estamos en la alabanza me empiezo a mover, empiezo a bailar, a moverme, a darle al ritmo y no puedo, ¿eh? Mira, me pongo atacado. La menopausia. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos estáis contentos? ¿Cuántos tenéis problemas? Amén. Yo también. No pasa nada. Pero el Señor está con nosotros para ayudarnos y para bendecirnos, para que podamos entender cuál es su plan para nuestra vida, porque no es un plan caprichoso. No se trata de que Dios dice, ay, pues yo lo que quiero es que tú hagas esto y tú vas a obedecer, y si no me enfado y no respiro, ¿vale? No se trata de eso. Es que Dios, como Padre bueno que es, lo que quiere es enseñarnos y guiarnos para que a nosotros nos vaya bien. Pasa que a veces, como hijos tercos que somos o cabezotas, nos gusta hacer otras cosas. ¿Cuántos sois padres aquí? ¿Os suena con vuestros hijos algo de lo que he dicho? A que vosotros queréis enseñarle a vuestros hijos a que sean personas de provecho, a que os hagan caso, pero a veces los hijos a veces no nos hacen caso, ¿verdad? Los hay más rebeldillos, los hay más obedientes, pero alguna vez siempre meten la pata. Pues así somos nosotros con Dios, ¿vale? No hay ni uno que no haya fallado alguna vez. Y hoy, como os venía diciendo, antes he visto que estaba diciendo Manuel que había poquitas personas en la iglesia. Digo, a lo mejor es que ya saben de lo que voy a hablar hoy. Digo, porque ya os he ido avisando y he dicho, el que no le gusta el tema que vamos a tratar, que no venga las sucesivas semanas. ¿Vale? Porque, ponme la diapositiva, estamos hablando de Jesús, los sentimientos, el amor, la sexualidad. Diréis, ¿qué tiene que ver esto? Ahora voy un momentito, no tan rápido. ¿Vale? Sobre la sexualidad, y en este mes además, que va a entrar, que es junio, ¿vale? Que todos sabéis a qué me refiero, pues el tema de la sexualidad y la libre expresión de la sexualidad lo vamos a encontrar en la calle, ¿vale? Cuando toque la fecha. Pero el propósito de estas semanas que hemos estado compartiendo sobre este tema es que entendamos cuál es la perspectiva de Dios acerca de esto, de los sentimientos, nuestra identidad personal en Cristo, el amor y también la sexualidad. Porque me repito, creo que este es el lugar donde tenemos que hablar de estas cosas. Si no lo aprendemos aquí, ¿dónde lo vamos a aprender? Ahí fuera. Y seguramente la forma y el mensaje que recibamos de allá afuera no tengan nada que ver con la idea que tiene Dios para esto. Vamos a desarrollar esto ahora más poco a poco, porque tenéis aquí una imagen de 3 personas. ¿Sabéis quiénes son? Sí, son los Jonas Brothers. ¿Y esos quiénes son? Vale, los Jonas Brothers son 3 cantantes norteamericanos, ¿vale? Que, pues, Almudena, siento que no los conozcas, pero en realidad son bastante famosos, por lo menos yo creo que dentro de la generación Z y sucesivos. Vale, no te preocupes, yo te lo explico. Ellos son 3 hermanos, por eso son brothers, no es porque vayan a decir, oye, bro, ni cosas de esas, que a lo mejor también lo dicen, ¿vale? Pero son 3 hermanos que se han hecho famosos por la música, ¿no? Ellos, además, se criaron dentro de un contexto religioso, evangélico diría además, creo que sus padres, no sé si son o al menos eran pastores, y bueno, pues, pero eso no es por lo que se le conoce, porque hayan sido o sean cristianos, no sé ahora mismo cómo estarán ellos en ese punto, no es lo que me importa, sino que ellos son famosos por la música. Y aquí, en esta foto que os pongo, están en una entrevista en el programa de televisión del Hormiguero, ¿vale? El programa, perdón, he dicho el problema. A lo mejor también es un problema el Hormiguero, pero no era eso lo que quería decir. El programa que dirige y presenta Pablo Motos, como sabéis, ¿vale? Pero esta foto es reciente, pero hace 17 años ya estuvieron aquí en España en el Hormiguero y les hicieron una entrevista. Os podéis imaginar que si ahí los veis jóvenes, hace 17 años eran muy jóvenes, eran unos chavales, ¿vale? Y en aquella entrevista de hace tantos años, Pablo Motos les preguntó por algo que llevaban en la mano. ¿Alguien recuerda qué era lo que pasó? El famoso anillo de castidad, ¿vale? En aquella entrevista, Pablo les preguntó qué eran unos anillos que llevaban ellos en la mano. Y se llamaban anillos de castidad. Os explico lo que son. En aquel tiempo, al principio de los años 2000, esos anillos empezaron a ponerse muy de moda entre los sectores religiosos juveniles, ¿vale? Eran anillos que representaban un compromiso personal de abstenerte de relaciones sexuales hasta que llegaras al matrimonio,
¿vale? Cosa que dices, oye, qué bien, qué bonito, ¿no? Entonces lo llevabas como un símbolo, pues como recordatorio tanto para ti como para todo aquel que viera ese anillo en tu mano, ¿no? Obviamente, lo que representaba ese anillo estaba ligado a convicciones e ideas cristianas y a la educación religiosa, pues de muchos, normalmente eran artistas los que llevaban este tipo de anillos, ¿vale? Los Jonas Brothers hablaron públicamente ello al inicio de su carrera. Sabéis que los que lo sepáis, cuando ellos empezaron a hacerse famosos por su música, la productora de ellos era Disney, ¿vale? Entonces, Disney aprovechó esa imagen de jóvenes ejemplares, de buenos chicos, como parte de ese marketing, tanto para su música, como de la proyección de empresa familiar que siempre ha querido proyectar Disney, ¿no? Hacemos contenido para todos los públicos, para las familias. Y otros artistas asociados también a Disney o al sector juvenil adoptaron también en aquella época esto de llevar esos anillos de castidad. Y no todos los usaban públicamente, pero a veces en declaraciones sí que decían pues, que habían hecho un poco ese compromiso, incluso que a veces llevaban ese anillo como símbolo de lo que ellos querían hacer con su vida personal íntima, ¿no? Y entre los nombres más comentados de jóvenes que siguieron esa tendencia estuvieron Miley Cyrus, estuvo Selena Gómez, Demi Lovato, ¿vale? Hubo bastantes jóvenes que se añadieron a esa tendencia, aunque sus posturas y sus experiencias fueron distintas. Algunos os he visto hacer gestos de vaya lo que has dicho. Efectivamente, sabemos que con el paso de los años muchos de esos artistas se distanciaron, y añado diametralmente, de esa imagen, ¿vale? Fue como que de repente pasaron de proyectar una imagen de castidad y de pureza a una liberación sexual completa, ¿no? Entonces se pasaron, por decirlo de alguna manera, al otro extremo, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí que tenemos a los Jonas Brothers, Joe Jonas declaró en algunas entrevistas que él sentía que parte de esa etapa que vivió con el anillo y con esa idea estaba influida no por sus decisiones personales, sino por la industria en la que él se movía y por la presión cultural. O sea, era más algo impuesto que algo que él deseaba hacer. Nick Jonas, que es el de allí de la izquierda del todo, que es el más pequeño, habló también más adelante de una visión diferente sobre la fe y sobre las relaciones de este tipo, ¿no? Y Kevin, que es el que está aquí más cerca de mi lado, que es el mayor, él fue el único que llegó, según declaraciones de ellos, virgen al matrimonio. Así que bueno, no lo tenemos que creer porque ellos dicen que fue así, ¿vale? Así que no lo creeremos, ¿vale? No vamos a poner tampoco en tela de duda lo que ha dicho. Pero vemos que pues de 3, solo 1 parece que cumplió ese propósito, ¿no? También hubo un cambio, como un cambio muy fuerte en la imagen pública de muchas estrellas de Disney, cuando, como estábamos diciendo antes, crecieron y se alejaron de la marca y entonces empezaron a proyectar otro tipo de imagen personal en su vida privada, en sus videoclips, en cosas de este tipo, ¿no? Y muchos de ellos, cuando les preguntaron por qué este cambio, expresaron que la presión que tenían en aquel momento por mantener esa imagen pura, ¿no? Perfecta, delante del público, les era muy difícil de sostener. ¿Vale? Como que se sentían obligados a ello, pero realmente no querían vivir aquello que estaban diciendo. ¿Por qué os cuento esto? Veréis, yo creo que en resumen podríamos decir que hay 2 posturas predominantes respecto a la sexualidad. La primera, por un lado, es la perspectiva religiosa. En esta perspectiva, en muchos casos, se ha visto el sexo como algo sucio, como algo malo, y el deseo de tener intimidad física con otra persona está mal visto, incluso se ha vetado y se ha llegado a decir en algunos sectores que el sexo solo tiene como finalidad la de tener hijos y la de procrear, y todo lo que produzca placer es malo para el ser humano. Y solo en el caso de que te cases con una persona se podría decir un poco que bajo ese marco y bajo ciertas condiciones, entonces el sexo sería bueno. Pero en cualquier otra circunstancia el sexo es intrínsecamente malo, ¿vale? Incluso bajo ese marco que he dicho, en algunos sectores las relaciones sexuales se ven siempre desde una perspectiva de temor, de rechazo,
como algo que se debe evitar o incluso tenerle miedo. Durante siglos la Iglesia Católica predicó que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén no porque tomaran del fruto prohibido, sino porque tuvieron relaciones sexuales. Entonces eso fue pecado para ellos y fue el motivo por el que Dios los expulsó, ¿vale? Así que, bueno, eso es lo que se ha enseñado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Debido a eso, hoy en día, en lugares como este, en las iglesias, no se habla mucho sobre el sexo, sobre la sexualidad, sobre la atracción física, sobre ideología de género y demás. Porque parece que es algo como que aquí dentro no procede, como que no tiene lugar, ¿verdad? Y en el caso de que se hable, normalmente se enfoca siempre desde un punto de vista negativo, como estamos diciendo. Básicamente se trata de explicar reglas sobre lo que no debes hacer y las consecuencias que tendrás si haces ciertas cosas. Punto, ¿vale? El problema de este enfoque es el énfasis que se hace en el esfuerzo que tú tienes que hacer para guardar esta pureza y esta santidad, por decirlo de alguna manera. Lo que veíamos antes en el caso de estos artistas. Se esforzaban personalmente por mantener su vida de una forma, pero la presión era tan grande que al final se derrumbaban y se caían al otro extremo. Y en las iglesias a veces pasa lo mismo, ¿no? Que hay, sobre todo hacia los jóvenes, mucha presión de que tienen que esforzarse por mantener esta pureza, por esforzarse, que al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la presión puede con ellos y muchas veces fallan y caen. No lo logran y, como los artistas, muchas veces puede ocurrir el efecto rebote, que caigan en el otro lado de la balanza. Porque normalmente el resultado de esta perspectiva, que sutilmente se infiltra entre aquellos que siguen a Jesús, lleva al fracaso, a la desilusión, a la culpa y a la vergüenza. Luego explicaré esto. Pero antes voy a darte unos datos, ¿vale? Más de la mitad de personas que se identifican como cristianos creen que tener sexo casual, es decir, fuera de una relación seria, al menos de noviazgo o mejor de matrimonio, piensan que está bien tenerlo, que no pasa nada. El 64% de los hombres y el 15% de las mujeres que se identifican como cristianos admiten ver pornografía por lo menos una vez al mes. Algunos estudios se han dado cuenta de que la tasa de divorcio entre cristianos y no cristianos en realidad es muy similar. No hay diferencia. Y 7 de cada 10 mujeres, esta vez en Estados Unidos, por el estudio que he leído, que se han realizado un aborto, se identificaban como cristianas. Evidentemente, ¿qué demuestra esto? Que la influencia de la cultura popular es más fuerte que la influencia de Jesús en nuestra generación. No hay diferencia en estas cosas entre una persona que se dice cristiana y la que no lo es, porque las estadísticas demuestran que no hay diferencia. Por lo tanto, lo que nos enseña la cultura nos afecta más y lo interiorizamos más que lo que Jesús mismo enseña. En algo no estamos obrando correctamente. Porque cuando escuchas, el problema es que cuando escuchamos sobre lo que Dios tiene que decir sobre nosotros acerca de la sexualidad, de la identidad de género, del amor, y lo que hacemos es únicamente esforzarnos por nosotros mismos en cumplir con esos mandamientos y prohibiciones, si lo haces en tus propias fuerzas, lo que te va a esperar inevitablemente, como he dicho, es el fracaso, la culpa, la vergüenza y la frustración. Porque no vas a poder hacerlo. Antes de desarrollar esto, vamos a ver el otro lado de la balanza, ¿vale? Porque evidentemente la otra perspectiva es la perspectiva secular. La perspectiva secular significa, por si alguien no entiende esta palabra, todo aquello que no tenga que ver con lo que Dios enseña en su palabra, ¿vale? Como un poco la idea popular. Esta perspectiva ve el sexo como una actividad casual más, ¿vale? Algo recreativo, podríamos decir de alguna manera. No tiene nada de especial, es algo natural, normal y que no tiene ningún tipo de trascendencia. Igual que puedes tener cierto tipo de apetito por comer algún tipo de comida especial que te guste, pues tenemos apetito sexual y punto. Ya está. Y si quieres satisfacerlo, pues lo haces y lo tomas y punto, ya está. Según esta perspectiva, no tendría que haber ningún problema compartiendo o expresándote sexualmente como cada uno prefiera. Como cada uno prefiera. Es el dicho aquel de a nadie le importa a quién meto en mi cama. No importa a quién desees y cómo lo desees, con tal de que haya consentimiento mutuo entre las dos personas. Si los dos quieren, todo vale.
Es un poco lo que se dice, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque esto no siempre ha sido así. Bueno, pues esto obviamente viene de la revolución sexual de los años 60. De los años 60, ¿vale? En el que en aquel tiempo esta ideología logró influir en el pensamiento popular para aceptar y normalizar ciertas prácticas fuera del matrimonio. Esto ocurre al final también que se produce una redefinición del matrimonio, ¿vale? Para que no sea reconocido solo como la relación para toda la vida entre un hombre y una mujer, sino que se produce una redefinición de lo que se supone que es un matrimonio. ¿Me seguís, no? Y también llevó a la ideología transgénero, en la que dice que el sexo de tu cuerpo biológico no debe estar determinado por tu forma de pensar acerca de ti mismo, por tu identidad, por si eres hombre, mujer u otro género diferente, ¿vale? Porque hay muchos, al parecer, ahora. Entonces, actualmente seguimos viendo la influencia de este tipo de ideologías más que nunca, porque cada vez hay más libertad con estos temas, ¿no? Lo vemos, pero es que no solo en la calle, no estoy hablando del orgullo ni cosas de ese tipo, estoy hablando de que lo vemos en películas, lo vemos en series, en música, en entretenimiento, por supuesto en tus redes sociales, y está súper normalizado todo esto que estamos diciendo. Esta revolución sexual de los años 60 tuvo tanto éxito que mucho de lo que hoy llamamos en la cultura normal es consecuencia de aquel tipo de creencias populares. Antes de aquel momento, muchas cosas que ahora se llaman normales no se consideraban normales. El problema de esta perspectiva popular es que el resultado a lo mejor no es como en la perspectiva religiosa, que es un poco de tratar este tema a través del miedo, sino que el problema que produce es desilusión. Desilusión. Esta desilusión viene muchas veces también acompañada de culpa, de vergüenza, de dolor y de confusión. ¿Sabes por qué? Porque incluso las generaciones más jóvenes que han aceptado estas ideologías populares están descubriendo que tener sexo casual no es lo mismo que tener intimidad real con una persona. Y lo están descubriendo a base de experimentar y de equivocarse. Puede que nuestra cultura tenga mucha experiencia en tener sexo casual, no lo voy a negar, pero nuestra capacidad para tener y mantener relaciones con verdadera intimidad y a largo plazo con otra persona cada vez va empeorando más. Estamos desaprendiendo cómo se hace eso. No es lo mismo tener sexo casual con una persona que tener intimidad real con una persona. No tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de intimidad, estamos hablando de un proceso en el que hay confianza entre las dos personas, en las que hay transparencia, en las que, como Adán y Eva, estaban desnudos el uno frente al otro y no se avergonzaban. Y no estoy hablando de estar desnudos físicamente, sino de desnudar el alma. El que puedas ser una persona con la que puedes ser tú mismo, abrir tu corazón, tus más íntimos pensamientos, deseos, y tener la seguridad de que esa persona te va a entender, te va a ayudar y te va a aceptar. Porque en las relaciones superficiales de hoy en día, normalmente todo es una fachada, todo es un disfraz. Y nadie realmente se abre a la otra persona como realmente es. La ciencia se ha dado cuenta hoy de que cuantas más parejas sexuales tienes, más reduces tu capacidad de tener intimidad real con una persona. Se va perdiendo esa capacidad cada vez más. Hasta la fecha, estudios sociales y científicos, todo esto no me lo invento, ¿vale? Si queréis luego que os diga dónde he sacado todo esto, os doy el libro. Estudios sociales y científicos muestran que el sexo fuera del matrimonio, especialmente entre adolescentes y adultos que tienen sexo casual, está fuertemente asociado con falta de satisfacción, con baja autoestima, con aflicción. También es un hecho que las personas que viven juntos antes de casarse normalmente incrementan su probabilidad de divorcio en el futuro. Y muchas de estas personas experimentan sentimientos de soledad, dolor emocional, depresión e incluso pensamientos suicidas. ¿Vale? Vale, voy a dar un inciso, ya que va a venir ahora el Pride Day, porque quiero hablar durante un momento de parejas del mismo sexo. El matrimonio homosexual es legal en España desde el año 2005, ¿vale? Ya 11 años. Y es legal en más de 20 países de Europa. Pero
un estudio realizado en 2017 concluyó que aquellos que se identifican como gay, lesbiana, bisexual, etc., experimentan un nivel de calidad, estoy citando textualmente el estudio, ¿vale? Experimentan un nivel de calidad de vida más bajo, menos alegría y menos satisfacción con sus vidas. Este colectivo, además, tiene mayores niveles de ansiedad. Las estadísticas muestran que las personas que se identifican como gay, lesbiana, bisexual, transgénero, etc., tienden a ser más propensos a sufrir problemas de salud mental, incluso en países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que solo el 7,2% de las personas se identifican como gay, lesbiana, transgénero o algo que no sea heterosexual, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reportan que este colectivo tiene más del 83% de casos de sífilis de entre toda la población. Y este mismo colectivo es más propenso a tener otras enfermedades de transmisión sexual, incluyendo clamidia y gonorrea. Y son 17 veces más propensos a tener cáncer anal comparados con personas que se identifican como heterosexuales. Otro dato, en 2021, 1 de cada 5 miembros de la generación Z, escuchadme jóvenes, se identificó como LGTBQ+, ¿vale? Con toda la ristra de... Y según un artículo, más del 50% de ellos han considerado el suicidio, durante el último año. Más del 50% de jóvenes que se identificaron como parte del colectivo. Otro estudio un poco anterior, de 2011, encontró que las personas que se catalogan como transgénero, es decir, que creen que su cuerpo no representa su identidad sexual y se han tenido que cambiar, han hecho algún tipo de cirugía para modificar su cuerpo y amoldarlo a su identidad sexual, tienen un riesgo más alto de mortalidad, mayor probabilidad de terminar en un hospital psiquiátrico, son 5 veces más propensas a intentar suicidarse y 19 veces más propensas a conseguirlo que el resto de la población. Popularmente, ahora os explico. Normalmente, ¿por qué les pasa esto a las personas que pertenecen al colectivo? La razón principal que se ha aceptado es que estas personas han sufrido discriminación, han sufrido vejaciones, han sufrido trato injusto, desprecio, rechazo, y es cierto, no lo niego, es verdad. Es verdad, en muchos sectores se les ha tratado mal, se les ha desplazado, se ha burlado de ellos, se les ha insultado. En algunos países se les condena a muerte. Esta suposición que estoy diciendo tiende a hacer responsables también a aquellos que simplemente no están de acuerdo con aquella ideología o visión de la sexualidad. Quiero aclarar una cosa en este punto, escuchadme bien. A lo mejor algunos están diciendo, es que es normal, no me extraña, es que, o incluso alguno podría atreverse a pensar, se lo tienen merecido. Mira, si sigues a Jesús, todas estas estadísticas que estoy dando y estos datos, la idea de que personas de este colectivo sean tratadas con injusticia, con desprecio, con rechazo, no debería alegrarte. No debería alegrarte. Más bien debería producir el sentimiento contrario. Jesús nos enseña a mantener nuestras convicciones. No estoy diciendo que tengas que amoldarte a su forma de pensar. Jesús te invita a que mantengas tus convicciones ancladas en la verdad de la palabra de Dios, pero a la vez tratar a otros con amor, con dignidad, con compasión y con gracia. Eso quiero que quede claro, ¿vale? No puede importar su trasfondo, su origen, su religión, su creencia personal o su ideología. Debemos tratar a todos con respeto, con amor y acercarles al amor de Cristo, ¿vale? Los que seguimos a Jesús deberíamos ser conocidos como ser los primeros en amar, en demostrar empatía y servir a aquellos, incluso a los que son del colectivo LGTBQ+, ¿vale? Deberíamos ser los primeros que los tratáramos con respeto, no lo contrario. Ahora, hemos dicho antes que estas personas muchas veces sufren por el tipo de discriminación que reciben, pero muchas personas no están convencidas de esa afirmación. Y te voy a explicar por qué. Te voy a presentar el caso de Holanda. Holanda fue el primer país en Europa que legalizó el matrimonio con personas del mismo sexo. Esto fue en el año 2001, ¿vale? En el año 2001. Y en Holanda, el 91% de las personas creen
que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal en toda Europa, ¿vale? Es como el país más homo-friendly de toda Europa, ¿vale? O sea, si eres homosexual o te identificas con algo de eso, es el país donde normalmente aceptan de mejor grado a personas que se identifican de esta forma, ¿vale? Es el país más amigable. Sin embargo, incluso con todo eso, es un país que fue el primero en añadirse, está aceptado, todas las personas, o la mayoría de personas les parece bien todo esto. Incluso con todo eso, se han realizado estudios en Holanda que han demostrado que hasta fecha de hoy, las tasas de suicidio entre aquellos que están casados con personas del mismo sexo son el doble comparadas con aquellos que están casadas con personas del sexo opuesto. Y no sufren discriminación. Hoy en día, debido a estudios como estos que he mencionado, también experiencias basadas en anécdotas personales de gente con la que he hablado y más casos, muchas personas que no creen en Jesús reconocen que este tipo de ideologías populares sobre la sexualidad en realidad están provocando más daño que bienestar. El sexo libre, la ideología de género, todo este tipo de cosas, en realidad se suponía que iban a ser para que las personas tuvieran mayor libertad y pudieran expresarse libremente como cada uno sintiera, pero se está reconociendo, incluso fuera de sectores religiosos, me repito, que están trayendo más perjuicio que beneficio. Con el tiempo, nuestros jóvenes, ellos solitos, muchos están descubriendo que lo que sea que estamos haciendo ahora popularmente con este tema y la dirección en la que vamos en relación con nuestra sexualidad simplemente no está funcionando. Hay algo que no funciona en todo esto. Y quienes están pagando el precio más alto de todo esto son las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños. Como he dicho antes, ese famoso con tal de que haya consentimiento entre dos adultos, se ha demostrado que no funciona como ética sexual. Incluso habiendo consentimiento, muchas personas experimentan fracaso, culpa, desilusión, vergüenza. Experimentan todas estas cosas. Ha quedado demostrado que toda una generación ha intentado una nueva forma de sexualidad moral y no solo se ha quedado corta, sino que ha resultado ser dañina. Ha resultado ser dañina. La forma en que practicamos las relaciones cuando salimos de citas románticas para conocer a una posible pareja se ha roto. Se ha roto. Ya no se practica lo que se hacía antes, el respeto, la consideración, el trabajar para ganarte el afecto de una persona. Todo eso está desapareciendo. Nuestra ideología popular sobre la sexualidad ha resultado en muchísimo más daño que progreso, como estaba diciendo, para las mujeres, para los niños y para la sociedad en general. Las mujeres cada vez se presentan más como objetos de deseo. Luego hay voces que dicen, es que se las sexualiza. Y otros dicen, es que ellas mismas se sexualizan. ¿Qué es lo que está pasando? Algo no se está entendiendo correctamente. Vivimos en una cultura que es adicta a la pornografía, que está lleno de abuso sexual contra las mujeres, donde se ha degradado el sexo a algo casual y lo peor de todo es que se sexualizan a los niños. Se sexualiza a los niños. Ya no solo por los abusos que se cometen en muchos casos, sino por la forma que les damos de vestir, de maquillarse incluso, o las posturas que hacen en redes sociales, que son posturas propias de adultos. Pues así sacando curvas o con los morritos o cosas de esas. Eso no son cosas adecuadas para niños. Pero, por lo menos, insisto, por lo menos, cada vez más personas se están dando cuenta de los resultados devastadores que este tipo de ideologías y de influencias están causando en nuestra sociedad. Por lo menos hay gente que está abriendo los ojos y se está dando cuenta. Y las personas que se dan cuenta de ello reconocen que en realidad hemos llegado a los mismos problemas que se generaba con la perspectiva religiosa que hablaba a través del miedo, del fracaso, de todo eso. Y los resultados son los mismos. Fracaso, culpa, desilusión, vergüenza. Los mismos efectos al final. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Ana, Melanie, Eduardo y Celia, venid aquí arriba, por favor. Necesito unos voluntarios. He estado hablando antes con ellos, ¿vale? No estoy haciendo aquí te pillo, aquí te mato. Necesito que me ayuden a hacer un ejemplo para que todos lo veáis. Vais a venir aquí un momentito. Por favor, subir a la plataforma. Y os ponéis por aquí, ¿vale? Mirad, yo tengo aquí una manzana. Sí, poneros por aquí, por favor.
Una manzana, está lavada, ¿vale? La hemos lavado, está limpita y está guay. ¿Está bonita la manzana? ¿Verdad? Se ve preciosa, es apetecible, o sea, da ganas de pegarle un buen bocado y, oye, pues qué bien. Celia, ¿le podrías dar un bocado a la manzana? Puede ser del tamaño que tú quieras. ¿Está buena? ¿Está bien? Sí, ok. Está dulce, vale, genial. Yo creo que va a ser de las que te gustan, Eduardo. ¿Podrías darle tú otro bocado? Vale, muy bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Sí? Ana, dale otro bocadito. Bien. ¿Qué tal, Ana? ¿Está bueno? Edu, dale un bocado bien hermoso. Ahí está, señora. A ver. ¿Te va la manzana? ¿Sí? ¿Está buena? Ok, muy bien. ¿Te la quedas? No, la necesito para el ejemplo, lo siento. Luego te la presto, no la voy a tocar mucho, ¿vale? Lo justo. Vale. Todos habéis disfrutado de la manzana. ¿Os parece tan apetecible como era al principio? No es lo mismo cuando estaba así, ¿verdad? Que ahora. Si yo os diera la manzana ahora de este modo, ¿le pegaríais un bocado? No estoy haciendo ningún asco a ellos, sino que simplemente la manzana ya no está nueva como al principio. Podéis volver a vuestro sitio, ¿verdad? Muchas gracias. Darles un aplauso por ayudarme. Cuando os enseñé la manzana al principio, y se veía más o menos así, porque este lado no lo han tocado mucho, se veía muy apetecible, ¿verdad? Seguramente si yo la hubiera dado a cualquiera de vosotros, a menos que no te gusten las manzanas, habría dicho, oye, pues qué bien, y le pegas un bocado. Bueno, no le voy a pegar porque tengo que hablar por este lado, pero me está dando ganas de pegarle un bocado por esta parte. Pero si te la ofrezco por aquí, pues hombre, no, dame una que esté nueva, está mordida, no sé quién la ha mordido, bueno, lo habéis visto porque eran ellos, pero si yo vengo así de nuevas, toma, te doy una manzana. Chico, pues a menos que tengas mucha confianza conmigo o algo, pues no te vas a comer una manzana que está así, que está usada, que ha pasado por muchas manos. ¿Me entendéis por dónde voy? ¿Quién querría una manzana que ha pasado por varias bocas, que ha sido utilizada, que ha perdido la belleza que tenía al principio, que está desgastada, se podría decir, se ve incluso un poco como maltratada? Porque está mordida, hay partes de su carne que han sido arrancadas. ¿Quién querría una manzana que está en este estado? Pues seguramente ya no mucha gente. ¿Quién querría aquella persona que desde el punto de vista sexual está atravesando por dudas, por conflictos internos, por heridas emocionales, por culpa, por vergüenza, por confusión? Giro la tuerca un poco más. ¿Quién querría a alguien que ha pasado por varios divorcios, que ha sido abusado sexualmente, que todavía no tiene respuestas para las preguntas sobre lo que ha ocurrido en su vida, en su sexualidad? ¿Quién querría a alguien que ha cometido muchos errores, que lucha con pensamientos de lujuria, que ha tenido múltiples parejas, que siente atracción hacia diferentes sexos, que ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, que sigue luchando con la adicción a la pornografía, que le ha sido infiel a su pareja muchas veces o que está inseguro de sus sentimientos? ¿Quién querría a alguien que incluso con un trasfondo de iglesia se ha alejado del llamado que tiene Dios para su vida, que ha tomado decisiones equivocadas con consecuencias muy reales para su propio ser, que ha herido a otras personas en su vida y hoy se encuentra en un lugar oscuro por causa de las cosas que hizo en el pasado? La semana que viene exploraremos estas preguntas con mayor profundidad. Pero déjame aclararte esto. Esta manzana somos tú y yo. Esta manzana somos tú y yo. Ninguno estamos así. Todos hemos pasado por procesos que han hecho que en algún momento de nuestra vida hayamos adoptado patrones sexuales incorrectos o tal vez hemos aceptado lo que la cultura popular enseña sobre la sexualidad. La manzana somos todos nosotros. No es que nosotros, ¡ay, qué bien!, pero hay personas que están así. Todos estamos así. Todos estamos rotos. Todos hemos errado en algún momento en este momento. Todos hemos pensado erróneamente en algún momento o hemos actuado mal. Si hasta aquí te has sentido identificado con alguna de estas estadísticas o las cosas que he dicho, déjame insistir en algo. Si estás con Jesús, esa no tiene por qué ser tu historia. Este no tiene por qué ser ni tu presente ni tu futuro. Porque he hecho varias preguntas. ¿Quién querría? ¿Quién querría? ¿Quién querría?
Y seguro que todos estabais pensando en vuestra cabeza, nadie. Pero te voy a hacer spoiler. La respuesta a quién querría esta manzana no es nadie, es Jesús. Es Jesús. Porque la Biblia dice, estarás diciendo, no hemos abierto la Biblia en todo el rato. Abre tu Biblia en la epístola a los Romanos, por favor. Y vas a decir, este pastor está predicando y no lee la Biblia en ningún momento. Sí, vamos a leer la Biblia. La respuesta correcta es Jesús. Jesús es quien puede tomar a aquel que ha adoptado esos patrones erróneos, aquel que ha sido maltratado, aquel que ha cometido cosas de las que se arrepiente o se avergüenza, aquel que ha sido abusado, aquel que ha sido dañado y quiere hacer una nueva criatura. Pero la carta a los Romanos en el capítulo 8 lo expresa de esta manera. Dice, ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando ¿a quién? A su propio Hijo, que compartió nuestra condición pecadora y a fin de eliminar el pecado, dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. Y termina diciendo, de esta manera, nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Como dije al principio, por mucho que te esfuerces, por mucho empeño que pongas, por muchos anillos de Castilla que te pongas, en tus propias fuerzas no podrás superar la tentación. Pero en Cristo somos libres del pecado, de la esclavitud, de nuestros deseos que nos llevan a hacer lo que no está en el plan de Dios. Jesús es el único que puede guardar tu mente y tu corazón de todo este tipo de ideologías para que tú no caigas en aquello que realmente no deseas hacer. Es un poco lo que explicaba Pablo. Aquello que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer es lo que no hago. ¿Qué es eso? La ley del pecado en nuestras vidas, a la que todos estamos sujetos por nuestra condición pecadora. Y por mucho que tú te esfuerces, hermano y hermana, no puedes cambiar esa ley del pecado. Terminarás cayendo. Y yo también. Pero Jesús es el que nos hace vivir bajo la acción del Espíritu. Cuando Jesús viene a tu vida y el Espíritu Santo empieza a morar, Él es quien dirige tu vida y Él es quien te capacita para hacer lo bueno, para cumplir con el plan de Dios para tu vida. En Él puedes guardarte, en Él puedes tener ese futuro y evitar todos esos pensamientos que hemos dicho antes de confusión, de desesperanza, de desilusión, porque Él te va a guiar hacia su voluntad y entonces Él convierte la manzana que está usada y está rota en una nueva criatura. A través del prisma de Cristo todos estamos santificados. Pero, como dice aquí, es necesario que vivamos bajo la acción del Espíritu. Que vivamos bajo la acción del Espíritu. Solo de esa forma es cuando podemos conseguir mantenernos santos y puros para Él. Así que la semana que viene, atentos porque continuaremos con este tema. Amén. Que Dios os bendiga.